Bienvenidos a Un Café con Voz, programa mensual que transmitimos a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Desde el ICE, muy contentos en compartir mensualmente con diferentes temas y enfoques y metodologías. Hoy nos acompaña Jonathan Taborda, que es el director de investigaciones del ICE, con un tema, digamos, trascendental en el campo de la educación y el aprendizaje experiencial, el campo grupal y la observación del campo grupal. Jonathan, bienvenido a Un Café con Voz. Contanos un poco de vos para empezar a hablar del tema que hoy nos convoca. Muchas gracias, Luis, por la invitación, por el rato. Es interesante pues, venir y conversar sobre estos temas que nos apasionan tanto. Yo soy psicólogo de formación, tengo experiencia en docencia, en investigación, ¿cierto? Y en trabajo social comunitario, en educación. Digamos que me he concentrado fuertemente en el análisis del grupo y en la perspectiva evaluativa, porque considero que son prácticas esenciales y que, digamos, puede decir uno que no son recurrentes en la educación experiencial, al menos no desde una perspectiva rigurosa. Entonces, bueno, muchas gracias como por el ratico y conversemos. Muy bien. Lo primero que surgiría como inquietud, creo que para toda la comunidad de educadores experienciales comparten como esta inquietud, ¿qué es aquello del campo grupal? ¿Cómo se pudiera definir eso del campo grupal? Porque hay muchas disciplinas y muchas corrientes disciplinares que tienen su, digamos, su conceptualización, pero ¿cómo pudiéramos definirlo desde nuestro campo de acción? ¿Qué es el campo grupal? Cuando hablamos de lo grupal, hablamos en esencia de un escenario en el cual los individuos y los sujetos entran en relación, en interacción específica, para producir ciertos fenómenos conjuntos, digamos que hay fenómenos que son intencionados hasta otros que no son intencionados. La conceptualización misma de lo que es el grupo ha variado mucho en función a la perspectiva teórica y al foco en el cual los teóricos se hayan basado para leerlo y observarlo. Entonces, yo creo que para nosotros es más relevante considerarlo como un escenario, un lugar en el que se pone en juego un montón de aspectos que tienen que ver con el individuo, con los individuos y con el grupo como masa que se mueve, sea intencional o no intencionado. O sea que hay una premisa fundamental para hablar del campo grupal y es la interacción. Digamos que sin interacción se pudiera definir que aún todavía no se considera que se está desarrollando el campo de la grupalidad, si no existe esa interacción. La interacción ha sido uno de los conceptos que ha ayudado a los teóricos a definir el grupo, pero no ha sido el único. La interacción ha sido uno de los más relevantes, ¿cierto? Pero también están conceptos como el propósito o como la tarea, que terminan de alguna manera significando y dándole contexto a la conformación de un grupo. Es decir, por ejemplo, los grupos de trabajo o los equipos de trabajo son equipos que funcionan orientados por una tarea y en ese sentido su pretexto de conformación y de funcionamiento es la tarea, pero la interacción es otro, el relacionamiento, etc. Estaban estos días leyendo unos textos y planteaban, digamos, la dificultad que hay para definir el grupo mismo y lo ponen en un marco de, digamos, de subjetividad muy grande, la propia definición. Cuando uno va a empezar a hablar de la observación del campo grupal, si en sí mismo la definición del grupo está en un nivel de subjetividad tan alto y de tan poca elocuencia teórica, inclusive práctica, ¿cómo poder empezar a hablar de observación del campo grupal si en sí misma la conceptualización del grupo no está definida? Lo que pasa es que primero tenemos que ceñirnos a algo. Digamos que no podríamos acercarnos a un fenómeno sin necesariamente adoptar un lente con el cual vamos a acercarnos a él. En ese sentido, lo mínimo que yo aceptaría es que quien se acerque al grupo se esté basando en algo. O sea, que sepa que los fenómenos que está estudiando efectivamente los puede leer a partir de algo. También, digamos que acepto el llamado que hace López Yarto a una integración, porque esa integración da la oportunidad para que el grupo sea observado desde diferentes lugares, desde todos esos matices, desde todos esos focos, enfoques, lentes, métodos que puedan permitir ampliar la comprensión del mismo. Entonces, de hecho, él lo menciona como un eclecticismo sano, y sano porque tampoco podemos mezclar, hay cosas que no se pueden mezclar.
Entonces, de todas maneras, uno sí puede, desde las diferentes perspectivas teóricas, elegir objetos que terminen aumentando el nivel de comprensión sobre el fenómeno grupal. Okay. ¿Cuál podría ser la interdependencia que permita delimitar la observación? Es decir, ¿cuáles son los factores que pueden incidir en la delimitación del campo de la observación en el grupo? Es decir, yo pudiera pensar que a partir de lo que plantea López Yarto, que uno puede dedicarse a observar el campo de lo intragrupal, ¿cierto? Pero es posible que emerjan de esa experiencia grupal otros asuntos que son interdependientes, que no están en el foco que yo tengo planteado como observación, pero que son emergentes y que finalmente son importantes pensar en abordar porque hacen parte del fenómeno grupal. Sí, digamos que uno puede plantearse que en el proceso de acercamiento a un grupo yo me sitúo en un lugar, una perspectiva que me ayuda a comprender lo que pasa en ese grupo, pero es muy seguro lo que estás diciendo de que en el proceso en el proceso en el cual yo estoy observándolo aparezcan otros fenómenos de los cuales yo no tengo explicación, comprensión, no tengo una forma de comprenderlos. En ese sentido, lo que hay que hacer es recopilar eso emergente como quizás lo más relevante del proceso de observación. Ahora, como para uno pensar en una observación amplificada, pues uno debería tener en cuenta algunos elementos que comúnmente nosotros los denominamos como en 5 grandes categorías. Pues como el tema de la observación de todos los fenómenos que tengan que ver con el sujeto, su vida interna, sus conflictos, sus emociones, sus sentimientos y todo eso que termina incidiendo tanto en el grupo, pero que a su vez el grupo incide en eso mismo. Lo que tiene que ver con la perspectiva de los objetos. Entonces, los objetos qué papel están jugando dentro de una experiencia grupal y qué incidencia tienen también como en esa doble vía. El asunto del espacio como un gran contexto marco, ¿cierto? Donde se manifiesta la cultura, lo tradicional, lo social, la ideología y que incide en el sujeto y que a veces es demasiado difícil de controlar. Y otros aspectos que harían parte más como de toda la trama de relaciones e interacciones que se dan dentro del grupo, tanto a nivel individual como intergrupal o grupal mismo, pero que es el tema de las mecánicas, toda la normatividad que condiciona el comportamiento grupal, y eso puede ser explícito o implícito. A nosotros nadie nos dice que tengo que hacer silencio, pero lo hago en una iglesia, ¿cierto? Eso es una normatividad, es una mecánica de comportamiento social. Y por el otro lado, el efecto de esas mecánicas que son las dinámicas. ¿Qué produce eso en mí como sujeto y qué produce eso en el grupo? Finalmente, estos últimos 2 conceptos los extrapolamos de la teoría de juegos, que digamos que tienen un énfasis y una influencia muy grande en el campo de la educación experiencial. ¿Habría forma de pensar, como para ir cerrando este tema tan interesante, habría forma de pensar a partir de todo ese análisis que nos ayudas a tener en el programa, si es viable y es posible concretar la lectura de una experiencia educativa? Si la experiencia educativa tiene unos visos tan intangibles a veces que no son fáciles de leer, de una manera muy puntual, Jonathan, para la comunidad de profesionales, ¿cómo acceder a la lectura de grupo en el campo de la experiencia misma, teniendo las condiciones que tenemos para nuestra labor profesional? Lo primero que hay que decir es que es muy difícil medir. En ese acceso a la lectura de la experiencia del grupo, la medida es muy difícil. Si tomamos como objeto el grupo, la medida es posible, pero no lo suficientemente diciente cuando nos pasamos ya al concepto de experiencia en el grupo. Entonces, cuando hablamos de experiencia, la perspectiva debe ser fenomenológica o hermenéutica, es decir, comprender todo lo que pasa en la concepción de experiencia como una caja que vamos a aperturar y que de ahí no sabemos qué va a salir, ¿cierto? Entonces, la perspectiva de la hermenéutica nos lleva directamente a la interpretación, es decir, que todo lo fenómeno que emerja, el observador o el facilitador como observador o como evaluador, lo que hace es interpretar la narrativa del sentido que está teniendo todo lo que pasa en el grupo, en un individuo o en un grupo determinado. El cierre de este programa nos pone evidentemente en un dilema permanente y en un nivel de incertidumbre grande frente a nuestra labor profesional,
desde el campo de la educación experiencial y el campo de la observación de la experiencia. Sin embargo, hay una mirada esperanzadora desde lo que propone Jonathan y el campo de lo grupal que puede ser observado y el campo de lo experiencial que tendrá que ser abordado y acompañado para poder encontrar algún resultado allí. Jonathan, agradecerte mucho por acompañarnos en este espacio y invitarte nuevamente a una nueva oportunidad para que puedas compartir con nosotros otros temas. No, Luis, muchas gracias. Muy bien, chao, chao, hasta una nueva oportunidad.